Son las 8:04 de la mañana, estamos de vuelta, esto es Buenos Días por BPI TV. Hoy estaremos abordando lo que ha ocurrido en Irán. Recordemos que manifestantes en ese país han solicitado al gobierno que sea eliminada la policía de la moral. Esto tras casi 3 meses de protestas masivas y cientos de muertos luego del fallecimiento de Mahsa Amini. Recuerdan, la joven que fue detenida por la policía de la moral por supuestamente utilizar el velo de manera incorrecta. Para profundizar en este tema, saludamos al analista internacional Luciano Mondino. Buenos días, Luciano. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias a ustedes también por la invitación. Luciano, para poner en contexto a la audiencia, nos gustaría que nos explicaras un poco qué establece la policía de la moral, qué es y si sería factible o no la eliminación. Bueno, vamos a ver algo, un rasgo de la naturaleza y la característica que Irán tiene. En sus últimos 43 años, desde que los ayatolás llegaron al poder en 1979 e instauraron una república islámica, Irán aplica al 100% la Sharia, que es la ley islámica. Y para hacerla cumplir, tiene una serie de organismos y cuerpos de seguridad y del Estado, que son también religiosos y políticos, porque no hay que olvidar que Irán es una teocracia. Esto quiere decir que el poder político va a estar siempre subordinado al poder religioso. Entonces, las normas de convivencia y reglas que imponga esa ley islámica van a ser de alguna forma resguardadas y se van a hacer cumplimentar a través de distintos cuerpos de seguridad. Ahí es donde llega la policía de la moral, que también hay que decir que no es algo propio del Irán creado a partir de 1979, sino que va más atrás en el tiempo. De hecho, hay algún antecedente que es posible identificar en la época del Shah. Lo cierto es que a partir del 1979, todo esto en Irán empieza a condensarse y a consolidarse de forma mucho más concreta a través de un cuerpo que es el cuerpo denominado de la policía de la moral, que se infiltra en universidades, en centros de estudios, en centros sociales, en definitiva en distintos aspectos y vida social de los iraníes. Este cuerpo de la policía moral está dentro de lo que es el cuerpo Basij, que es una de otras de las, si se quiere, guardias de las reglas islámicas. Y todo esto llega hasta el cuerpo que es de mayor trascendencia en Irán, que es la Guardia Revolucionaria Islámica, que es creada como resguardo del liderazgo supremo, en este caso del Ayatolá Khamenei, como antes era de Khomeini. Luciano, coméntanos algo. Estas son denominadas como patrullas de orientación que tienen que ver, fueron creadas para difundir la cultura de la decencia. ¿Hay un manual escrito como para que las personas puedan saber cuándo están incumpliendo con esta ley y ellos tienen el control total? Es decir, ¿cada uno es autónomo en sus decisiones? Bueno, sí que hay un cuerpo escrito que es el cuerpo de convivencia o códigos de familia, que es de alguna forma como para que todo el mundo entienda como un código civil, Ujú. entre un poco de comillas quizás, pero creo que la analogía es correcta. Es un cuerpo normativo en el cual está todo establecido. Por supuesto que no hay que perder el eje de que son reglas, si se quiere, o normas sociales que son impuestas a través de la interpretación que hacen del Islam los clérigos, en este caso chiitas, porque dentro del mundo islámico, Irán se reserva el liderazgo del mundo chiita, que es la facción que sigue, o mejor dicho, a los seguidores de Ali, dentro de la herencia y la sucesión dentro del Islam, y que están fuertemente enfrentados con los sunitas. Esto quiere decir que todo lo que se imponga en tanto normas dentro de Irán van a tener que seguir a rajatabla el cuerpo normativo que establezca la ley islámica. La interpretación que hagan los clérigos, en este caso iraníes, y por supuesto todas las reglas políticas, sociales, económicas, institucionales, van a quedar subordinadas a todo ello. Por En este supuesto que hay la código, autonomía. Sí, claro. disculpa, en este código del que nos Sí. hablas, además de las reglas, están los castigos. Por ejemplo, en el caso de Mahsa Amini, que fue golpeada, aparentemente, según señalan en los diferentes medios de comunicación, y de hecho, pues así lo señalan las personas que la atendieron en el hospital, solamente por utilizar el velo de manera incorrecta. ¿Este es el castigo que se establece en estos casos? Exacto, y no hay que olvidarse de que en estos casos también, tanto las normas como los castigos son impuestos a través de interpretaciones religiosas, lo cual son interpretaciones no solo subjetivas, sino que muchas veces muy abstractas, porque cualquier persona, vamos a salir de la discusión ideológica religiosa,
Pero vamos a poner un caso concreto. ¿Qué sería llevar mal puesto el velo? Es decir, ¿qué rasgo o qué parámetro utilizas para decir que el velo está mal puesto? Esto es una de los cuestionamientos más grandes que ha habido, que hace a la subjetividad de la norma y por supuesto a la brutalidad de los castigos. Que no solo eso que implica una detención, sino que lleva a un traslado a un centro de reeducación y por supuesto un adoctrinamiento y una violencia física y psicológica muy grande sobre la persona que incumplen este tipo de normas. Y ahí por supuesto que las mujeres son las más perseguidas y las más amenazadas por este tipo de interpretaciones, que ya de por sí el mundo islámico le reserva a la mujer un lugar muy inferior en comparación con otros países, como el caso de los países occidentales o el caso de Israel también en Oriente Medio. Es decir, los países islámicos se reservan hacia la mujer un trato denigrante que la utilizan o la exponen a los castigos que las normas islámicas imponen y que por supuesto cargan sobre ellas todo tipo de amenaza y persecución que hace a la vida diaria. Este fue el caso de Max Amini. Es que yo me he hecho esa pregunta muchísimas veces. ¿Qué significa tener el velo incorrectamente colocado? Porque si Sí. se le rodó un poco, el yihad amerita un castigo tan fuerte. Si es algo establecido en el Código Civil, ¿por qué no se le dice lo que está haciendo mal? ¿Por qué llegar a esos extremos? ¿Y en qué casos son violados los derechos humanos? ¿Y qué pasa con la comunidad internacional? Es así. De hecho, la pregunta que te haces es totalmente válida porque es la misma pregunta que nos hacemos muchos. Pero esto es lo que define justamente el rasgo de subjetividad que una norma que es política religiosa se guarda. Es decir, no es una norma que se establece a partir de parámetros medibles o de variables que puedan ser identificadas, sino que son variables muchas veces muy subjetivas y que por supuesto los castigos también pierden muchas veces esa lógica o ese criterio que un castigo en un código debería tener, que es simplemente un castigo frente a una infracción de la ley, para pasar a un castigo que es inhumano, de vejación, de amenaza, de violencia física y psicológica hacia la persona. En este sentido, la comunidad internacional lo que puede hacer, creo que hay dos respuestas, lo que puede hacer y lo que está haciendo. Lo que está haciendo es poco. Lo que puede hacer son dos cuestiones. Es primero identificar que Irán es hoy en Oriente Medio y a nivel mundial la amenaza más grande después de Rusia. Y esto lo estamos demostrando a través de las experiencias de compartimiento que tienen entre ambos países en Ucrania. Por ejemplo, la provisión de drones kamikaze hacia Rusia. En segundo lugar, que la estructura de Irán es represiva en su interior y muy represiva en su exterior. Esto quiere decir que la República Islámica de Irán tiene mecanismos institucionales, políticos y militares para agredir a iraníes o a no iraníes también, que están dentro de Irán y fuera de Irán. Y como si esto fuera poco, se guarda además el peligro nuclear, porque Irán es hoy un país que está con instituciones muy violentadas, muy alteradas por su interpretación islámica, amenazando al mundo entero con el poderío nuclear. Entonces, lo que tiene que hacer la comunidad internacional es definir de forma clara y certera que Irán es hoy una de las amenazas más grandes a la seguridad regional de Oriente Medio y sus países vecinos, Israel y los Estados Árabes, como también hacia el mundo global, justamente hacia el resto del mundo, por su peligro nuclear y su amenaza hacia ciudadanos iraníes que están hoy en el exilio. ¿Qué ha hecho Luciano que en este año 2022 mujeres masivamente se atrevan a salir a la calle, a protestar, a decir basta ya, a pesar de la represión? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque Irán en los últimos años, pongamos el año 2009, que es quizás un año emblemático porque son años previos a las revueltas árabes que se inician en el 2011 y que en Irán toman un color, que es justamente el color verde, que se llama el movimiento verde, que es muy simbólico porque las personas se empiezan a enfrentar el autoritarismo y el bloqueo del régimen desde adentro, utilizando las redes sociales como su mejor arma para poder doblegar la censura y el candado y el cerrojo informativo. A partir de entonces se están dando distintas protestas localizadas que responden a un hartazgo social a distintas cuestiones. Pero me parece que la más importante es una. Irán desde 1979 redujo considerablemente su Producto Interno Bruto per cápita. Es decir, lo que cada persona produce y gana se redujo considerablemente desde 1979 hasta este año. Entonces, cuando sucede que la economía se contrae de forma
muy agresiva. La población crece, porque Irán ha crecido mucho en los últimos años, en las últimas décadas, y además de todo, hay como si fuera, para que todo el mundo lo entienda, hay más comensales y mucha menos comida. Y en este sentido el gobierno, en vez de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, decide seguir acompañando y financiando grupos terroristas de Oriente Medio, caso de Hezbollah en el Líbano o el caso de los hutíes en Yemen, en vez de volcar toda esa producción hacia el acompañamiento del crecimiento interno de la sociedad iraní, generó un hartazgo. Por sobre todas estas cosas, Max Amini era una joven kurda, que es representante de una región muy golpeada y muy lastimada dentro de Irán, y también por fuera porque está en otros países y es objeto de distintas persecuciones. Entonces el caldo de cultivo de Irán es muy complejo. Sí puedo decir que es un hartazgo progresivo en el cual ante cada protesta y ante cada año los iraníes logran una concesión nueva a través de sus propias conciencias y su lucha contra un régimen que es sumamente violento en lo interno y en lo externo, y que por supuesto genera un deterioro y una ruptura de esa, de alguna forma, pacto autoimpuesto en 1979 por una situación que es cada vez peor. Luciano, el fiscal iraní dice que la policía de la moral no tiene nada que ver con el poder judicial. Los manifestantes, luego de más de 300 muertos, están exigiendo que se elimine esta policía de la moral. ¿Es factible? No por lo que decía al principio, para entender a Irán hay que entender su naturaleza represiva, insisto, en lo interno como en lo externo. En lo interno, Irán se guarda para sus estructuras una capacidad de represión y persecución tan grande que no bastaría con eliminar la policía de la moral, porque Irán se va a continuar siendo una república islámica que adopta la Sharia y que no solamente tiene este escuadrón, esta brigada de la conducta moral como su punta de flecha para la persecución de las mujeres y de los iraníes en general, sino que siempre se va a guardar algún tipo de estructura o de organismo que pueda cumplir esta función. Fijémonos el caso de la Guardia Revolucionaria. Dentro de ese gran grupo que es la Guardia Revolucionaria que lidera el líder supremo Khamenei, hay un grupo que es las Fuerzas Al-Quds, que es un grupo de élite, que son los responsables intelectuales de haber atentado contra la Argentina en 1992 y en 1994. Esto que demuestra que Irán tiene estructura interna y externa como para seguir amenazando la seguridad regional y global, más allá de cuerpos específicos como puede ser el de la Brigada Moral. Si especificamos justamente el motivo de este conflicto que tiene que ver con el uso del velo obligatorio, se ha hablado de la posibilidad de hacer una revisión de esa ley del año 1983. Muchas de las manifestantes que han perdido su vida, que han sido mujeres que han tenido una alta posición, liderazgo en diferentes áreas, han señalado que esta ley está anacrónica. ¿Qué significa el uso del velo en Irán y de qué manera se le falta el respeto a la sociedad al no usarlo? El velo es el símbolo de la represión hacia las mujeres, es decir, desde los países musulmanes islámicos hacia las mujeres que son objeto de lugares secundarios y denigrantes dentro de las sociedades. Entonces, la quita del velo va más allá de una cuestión religiosa o de interpretación individual que pueda hacerse sobre la religión. Si son las mujeres las que toman la iniciativa de quitarse el velo y salir a enfrentar a un régimen que es totalmente autoritario y peligroso, y lo hacen a través del grito de libertad, de mujer, vida y libertad, entonces eso nos demuestra que el velo para muchas mujeres en los países islámicos es un signo de opresión y es un signo de violencia, lo cual muchas veces no se logra comprender, casi en ningún caso se logra comprender, o en ningún caso se logra comprender, cómo en Europa o en los países occidentales hay muchas mujeres que están poniéndose el velo de alguna forma como cuestionando a los países occidentales y de esta forma faltándole el respeto a las mujeres que realmente se lo están quitando y luchando por su vida en países donde son perseguidas, donde son torturadas y donde, por supuesto, hay que tener mucha cautela porque cuando el tema pase, porque todos los temas pierden dinámica e interés en la sociedad general, cuando las cámaras se apaguen en Irán, probablemente veamos una serie de ejecuciones que ya son anunciadas por distintas autoridades políticas y religiosas dentro de Irán hacia los manifestantes que hoy son detenidos. Entonces la cuestión de Irán nos va a llevar mucho tiempo para que decante, posiblemente los próximos meses sean muy duros,
y vamos a ver situaciones muy complejas, creo que más complejas para que todo el mundo entienda, de lo que hemos visto en Kabul el año pasado cuando llegaron los talibanes y volvieron a imponer la Sharia después de unos años de intervención de Estados Unidos y de las fuerzas occidentales. Luciano, ¿qué puede generar este conflicto que está ocurriendo en Irán en otros países del mundo y cuáles han sido las reacciones de los diferentes países de la comunidad internacional? Bueno, quizás se podría hacer una analogía a lo que han sido las revueltas árabes del 2011, cuando empezaban a darse focos más localizados o focalizados de protestas contra distintas demandas sociales, políticas, también algunas cuestiones hacia los derechos de la mujer. Pero lo interesante de Irán es que acá están logrando, después de varios meses, sostener por fuera de la región del Kurdistán distintas protestas que se han basado o que han de alguna forma detonado tras el asesinato de Mahsa Amini. Entonces, los países árabes que los circundan, porque Irán es un país cuya población, más del 40% en realidad es persa, y entre los persas y los árabes hay una confrontación muy grande entre ellos. Y por supuesto, entre chiitas y sunitas, esto se redobla mucho más. Sin embargo, cuando los países árabes, tanto los gobernantes como sus autoridades religiosas y comunitarias también, empiezan a ver que en Irán hay protestas sostenidas de distintas consignas que hacen hacia la libertad y hacia el derecho de la mujer, sin duda que empiezan a ver con cierto resguardo expectante por temor a que esto se expanda hacia otras regiones. Porque no hay que olvidarse que la violación a los derechos de la mujer no solo ocurren en Irán, sino que también es una constante dentro del mundo islámico. Entonces los países árabes o los países musulmanes alrededor de Irán y los más próximos incluso, pueden llegar a ver con cierto resguardo lo que pasaría si este tipo de consignas logra entrar en los países bueno, que menciono anteriormente. Después hay excepciones, quizás uno no podría imaginar o dilucidar que en Yemen, que hoy están dentro de una guerra sanguinaria, a través de la interrupción o la irrupción, mejor dicho, perdón, de las fuerzas comandadas por Irán, de los hutíes, contra los gobiernos y las autoridades yemeníes, dudo que frente a ese escenario las mujeres tengan la posibilidad y la fortaleza como para salir. Pero sí se está viendo algo en Afganistán, sí se puede llegar a ver algo en algunos otros países en los próximos meses, pero creo que es una situación que se está gestando con fuerza y que sin duda la comunidad internacional tiene que acompañar a lo que es la libertad, la vida y la capacidad de resistencia de un grupo de personas que está pasándola verdaderamente mal en países que son muy opresivos y que representan una amenaza general, como he dicho al principio. Claro, es que supongo que esos países están expectantes ante lo que puede ocurrir en Irán y como tú dices, tiene un efecto dominó en todos esos países que tienen Exacto. esta misma cultura. Ya para finalizar, ¿qué opciones tienen las mujeres iraníes en este momento? Bueno, también es una pregunta un poco compleja de contestar porque creo que volvería a repetir un poco lo que dije al principio. Cuando las cámaras se apaguen en Irán, porque también hay que entender que Irán es un país muy grande en su población, que estamos hablando de una población más de 82, 83 millones de personas, y en donde hay un mosaico étnico muy interesante, porque como dije, no todo Irán es persa, más allá de que muchas veces nos refiramos a ellos como los persas o la reencarnación del imperio persa, lo cierto es que en Irán hay un mosaico étnico muy grande que lleva a tensiones mayores. Y cuando uno analiza las cuestiones que hacen a los derechos de la mujer, también va a depender mucho en qué parte de Irán se localice y en qué parte, o en qué parte de este mosaico étnico se encuentre. Las mujeres kurdas probablemente tengan en los próximos meses una de las peores opciones o de los peores escenarios, especialmente cuando las cámaras se apaguen, cuando la comunidad internacional se le presente otro tema de interés a la sociedad en general y las cámaras se posicionen en ello, probablemente las mujeres kurdas sean fuertemente reprimidas, sean fuertemente masacradas, e Irán se vea mayormente fortalecido momentáneamente en la represión interna. Ahora bien, lo único que podemos hacer desde la comunidad internacional es esforzar y pedir a las autoridades de nuestros gobiernos y de los organismos regionales e internacionales una condena fuerte a Irán y una implementación de medidas para cortar todos sus tentáculos que ponen en peligro la vida de los iraníes dentro y fuera de Irán, pero también del mundo entero.
Claro, nos quedamos con esa pregunta. ¿Quedarán estas muertes en vano? Pues ya veremos cuál es el desarrollo de los hechos. Gracias, Luciano, por acompañarnos el día de hoy y por tu interesante análisis. Será hasta un Mm. próximo encuentro. Feliz día. Bueno, muchas gracias a vos. Un saludo también a la audiencia y un muy feliz día. Estábamos conversando con Luciano Mondino, él es analista internacional. Hacemos una breve pausa, no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Antes se los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.